Ok, disculpen, es que estaba viendo su lista que falta un día, que no está aquí marcado, pero sí se tomó asistencia y se asentaron la falta o la asistencia que no hayan tenido. Ok, entonces les sigo compartiendo pantalla. Entonces les decía que básicamente este instrumento que ustedes vayan a utilizar en su investigación, pero no es algo que se decida porque a ustedes les guste o crean que sea más fácil aplicar una entrevista o más fácil aplicar un cuestionario. O sea, no depende de lo que el investigador considere más fácil o más comprensible. Por eso en la tarea les puse que todo depende del tema, de sus objetivos, del problema que hasta ahorita hayan planteado en su investigación. O sea, ¿por qué es importante que siempre se lo recuerde? Porque todo tiene que ir relacionado. Si no hay esa congruencia metodológica que tanto se califica, digo, si nos preocupa tanto la calificación, es lo que más se califica, tanto cuando exponen en coloquio como cuando entregan la investigación. Si no hay una relación entre cada una de las etapas que han trabajado en su investigación, pues hay un problema, ¿no? Porque no hay esa importancia, ese sentido que se busca con una investigación, darle a una licenciatura en administración. Entonces, evidentemente también esta etapa, que es el instrumento para recolectar información, pues tiene que ir relacionado con estas etapas anteriores. El método es la estrategia, ¿no? A través de la cual ustedes van a recolectar la información que necesitan de acuerdo al tema y demás, ¿no? El instrumento ya es que o la entrevista, o el grupo focal, o el cuestionario, o o por ejemplo lo que les decía de método Delphi, ¿no? O historia de vida, que sí se ocupa también mucho para investigaciones documentales, por ejemplo. Entonces, esos son instrumentos, pero el método es la forma en la que ustedes van a recolectar la información. Entonces, la técnica son las reglas que ustedes tendrían que respetar para aplicar, por ejemplo, una regla básica, ¿no? En todos los instrumentos, sobre todo cuestionario y entrevista, que es cuando son los integrados por preguntas, jamás se debe de tutear al que van a entrevistar. O sea, porque luego escriben la pregunta así de, contesta sí o no si te gusta este marca, ¿no? De jabón. Eso está muy mal. Esa es una regla muy importante que siempre deben respetar siempre a la persona que se está uno dirigiendo en el instrumento, deben de hablarle de usted, ¿no? ¿Qué marca de jabón prefiere? Y ya, le dan las opciones. Esa es una regla, por ejemplo, ¿no? Otra regla es que la estructura de sus preguntas sea clara, se entienda, porque luego, no sé si les ha pasado que les hacen algún cuestionario o les hacen una entrevista y no les entienden a las preguntas. Bueno, pues entonces hay que redactar claramente, sin redundancias, sin pleonasmos, sin palabras que no van, ¿no? Utilizando signos de puntuación, sobre todo, por ejemplo, si van a dejarle el instrumento a la persona, ¿no? Así solito, porque a veces estamos aplicando otros cuestionarios, por ejemplo, y dejamos a la persona que nos está contestando uno solita y pues tiene que saber entender lo que se le está preguntando sin necesidad de que nosotros estemos ahí explicándoselos. Entonces, a menos de que no puedan estar y aún estando ustedes aplicando el instrumento todo el tiempo, sí tienen que cuidar mucho la claridad de redacción en las preguntas, en las instrucciones, es otra regla, ¿no? A veces me entregan instrumentos a revisar de algunas otras investigaciones de mercado sobre todo, y se les olvidan las instrucciones, ¿no? O sea, nada más está ahí todo un conjunto de preguntas y asumen que el que va a contestar ese cuestionario, esa entrevista o lo que sea, sabe que hay que poner un atache o que solamente puede marcar una respuesta. Y entonces todo ese tipo de aclaraciones hay que ponerlas muy claras, ¿no? En el instrumento, ¿sí? Otra regla, por ejemplo, es la de que el cuestionario y la entrevista generalmente están formados por tres secciones. La primera sección son preguntas de introducción, son preguntas que
orientan a la persona que te está contestando el cuestionario o la entrevista sobre qué es la investigación que estás haciendo, por qué la estás haciendo, por qué elegiste ese tema que se está manejando en la investigación o que lo que te está preguntando, porque esas preguntas hacen que la persona que te está contestando le quede más claro lo que estamos buscando encontrar con sus respuestas, ¿sí? Entonces, esa es la primera sección. La segunda sección son las preguntas más importantes, son las preguntas, digamos, directamente relacionadas con el problema, con el tema, con los objetivos de mi investigación. Son las preguntas que van al objetivo, al punto, ¿no? O sea, no son tanto introductorias, son más bien directamente relacionadas con estos aspectos de la investigación, ¿sí? Y la tercera sección de su instrumento, que repito, generalmente son cuestionarios y entrevistas, son preguntas de conclusión o preguntas cierre, se llaman, ¿sí? Porque justamente hacen eso, cerrar, resumir lo que queremos descubrir de nuestro entrevistado o de nuestro cuestionado, ¿sí? Entonces, si ustedes estructuran con estas tres partes su instrumento, es mucho más claro para la persona que se los conteste el contestar, valga la redundancia del verbo, claramente lo que ustedes necesitan saber, no lo que ustedes quieren que les contesten, ¿eh? Eso es otra regla. Redacten las preguntas sin orientar a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas que ponen desde el principio. Sí está de acuerdo con el partido político X, ¿verdad? Esta es una pregunta que está manipulando la respuesta. ¿Están de acuerdo? Entonces, escriban preguntas que no manipulen la respuesta, pero que sean lo suficientemente claras para que el que la conteste entienda lo que ustedes quieren saber, ¿sí? Y no se vayan por otro lado. Eso es bien importante. Entonces, son pequeñas reglas que a lo mejor uno dice, ay, pues obviamente, sí, pero cuando hace uno un instrumento se nos olvida, ¿eh? O sea, estamos del otro lado de la investigación, ya no se nos está aplicando, la estamos haciendo. Entonces, tengan mucho cuidado con estas reglas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, maestra. ¿No? No. Ok, continuamos. Permítame tanto que estoy tomando de... Maestra, por ejemplo, bueno, ¿nos pudiera dar un ejemplo de preguntas de introducción, bueno, de las tres secciones? Sí, claro. De un tema? segundito, ahorita se las comparto. Es que estoy tomando de cada sección grabada, hay que tomar evidencia, chicos. Por eso a veces me tardo porque estoy guardando las secciones de la sesión. No es por las secciones las secciones que las publico en YouTube, esas las tengo que guardar. Por eso a veces me tardo un poquitín. Un segundo. Ok, a ver. A ver si en el mal, otra que les compartí, es que yo recuerdo si hay ejemplos de preguntas de cada sección, pero si no, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, sección introductoria. Incluso la pueden clasificar, ¿eh? En el mismo cuestionario o entrevista pueden ponerla así, sección introductoria, y así las preguntas 3, 4, las que necesiten. Solo recuerden que el cuestionario necesitamos preguntas cerradas y la entrevista son solo preguntas abiertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta introductoria sería con alguna frase igual afirmativa de introducción. Suponiendo que la investigación fuera sobre predilección de alguna marca, ¿no? X. Entonces, usted al consumir marcas de jabón,
tocador, porque hay jabón para lavar. ¿Sí? ¿Cuáles son las que prefiere mayormente debido a su precio de venta, ¿no? Por ejemplo. Y luego, como la voy a hacer cerrada, le voy a poner de la siguiente lista, elija solo una, ¿sí? Entonces le ponen, no sé, ¿cuál? Camay, ¿cuál otra hay? Ay, ¿qué marcas hay de jabón? Recuérdenme. Palmolive. Palmolive, ajá, otra. Dove. Ah, ok, Dove. Ajá, bien. Bel Rosita, ¿no? Ay, no, Bel Rosita es de la ropa. ¿Cuál otra? Hay un montón de marcas, Escudo. pero bueno, ándale, Safeguard o Escudo. Ok, ¿sale? Entonces, pues, vamos a elegir, no, pues que Dove, órale, va, ahí está, ¿no? Recuerden que mi investigación es sobre preferencia de marca, ¿ok? Vamos a pensar que esta es una pregunta introductoria, ¿no? Adiós. Entonces, una pregunta, vamos a ponerle sección. Sección central, ¿no? Del cuestionario. Vale, revista. En esta investigación sobre preferencia de marca, ¿cuál sería un objetivo de esa investigación? O sea, por ejemplo, hablaríamos sobre comportamiento de compra, ¿no? Por ejemplo, ok, un comportamiento de compra tiene que ver con estilo de vida. Entonces, pregunta 2, para darle seguimiento a la pregunta 1, ¿no? Cuando tenía 5 años menos, para no meternos en cuestiones morales ni de complejos, cuando tenía 5 años menos de la edad actual, de su edad actual más bien, de su edad actual, ¿cuál marca de jabón de tocador consumía más de 2 veces al mes? ¿No? Entonces ya igual ponemos las opciones. ¿Sale? O sea, estas preguntas ya van más a detalle, o en detalle, perdón, sobre aspectos centrales de mi investigación. No sé si me explico. O sea, las primeras preguntas solamente son de contexto, por decirlo así, ¿no? Y las preguntas centrales son directamente relacionadas con las partes más importantes de mi investigación. ¿Cuáles son estas partes más importantes? Objetivos y problema. O sea, no pregunte más, ¿no? Son las partes medulares de mi investigación, ¿están de acuerdo, no? Porque los objetivos es lo que quiero saber del tema y el problema es lo que se va a resolver con mi investigación. Entonces, con base en eso, diseñen preguntas introductorias y centrales. Acuérdense, las centrales tienen que ver con el problema y con los objetivos. Y la sección de conclusión, ¿no? Sección de cierre o conclusiva del cuestionario o entrevista. Ok, vamos a ver cuál sería. 3 puntos ya. Por ejemplo, ok. De las siguientes marcas de jabón de tocador, ¿cuál recomendaría, ¿no? A conocidos o familiares para ser consumida? Ajá. ¿Están de acuerdo que es una pregunta de cierre, ¿no? Así como de término, cuando ya
me decido por una marca, ¿sale? Al comprarla, al convivir con la marca, etcétera, ¿no? Entonces ya otra vez ponen sus opciones tururú, ¿sale? Este es un cuestionario, ¿eh? ¿Por qué es cuestionario? Porque estoy dando opciones, porque estoy dando opciones de respuesta en una escala ordinal, ¿sí? Este es un examen, como cuando les hacen exámenes de opción múltiple, bueno, esas son preguntas cerradas. En la entrevista son preguntas abiertas, o sea, no hay opciones, ¿sale? Pero, por ejemplo, si quieren que no les contesten ahí todo el choro desde que conocieron los jabones de tocador, le pueden poner, después de la pregunta de la entrevista, ponerle una frase de no exceder más de los renglones colocados en la respuesta, ¿no? Y ya le ponen las, o sea, por ejemplo, si fuera una pregunta abierta, entrevista, ¿no? La pregunta abierta es, utiliza, y esa es una pregunta introductoria, utiliza jabón de tocador. Ahí es una pregunta abierta, pero la puedo hacer semicerrada, o sea, dicotómica. Dicotómica es di de dedo, di porque es de dos, sí y no, nada más hay dos opciones, pero esta sigue siendo cerrada. Una abierta completamente pudiera ser, ¿cuál es la razón principal por la que consume y compra jabón de tocador? Entonces, para que no le dejen tanta libertad al que les conteste esta entrevista, le pueden poner aquí entre paréntesis, ¿no? O con una chispita así de, responder, por favor, únicamente en las líneas siguientes. Entonces, ustedes nomás colocan 1, 2, para que no se ponga el choro ahí. Y así cierran tantito la respuesta en una pregunta abierta. ¿Sale? Porque luego hay personas que sí, ¿no? Se ponen ahí a decretar la Constitución Mexicana del 2021 y pues no. ¿Sí me explicó? O sea, esos son ejemplos tanto de cuestionario, porque hay preguntas cerradas, como las que vimos acá, como preguntas abiertas en una entrevista. Obviamente la entrevista mayormente se aplica de forma oral, o sea, ustedes van guiando la entrevista y no, en teoría no tendrían que dejarle la, ¿cómo se llama? Al entrevistado solito ahí. Pues ahí contésteme la entrevista, ¿no? Porque no sería entrevista, sería cuestionario. O sea, la entrevista se aplica y estando ahí el investigador leyéndole las preguntas y ustedes anotando o grabando las respuestas de su entrevistado. A eso me refiero. ¿Sí me explicó? Ajá. No sé si tengan alguna pregunta. No, maestra. ¿No? Ok, entonces continuamos. Ay, mamá, espérame tantito porque no sé por qué se... Ok, entonces les comparto pantalla. Sí están viendo la presentación de la... siguen viendo la de Word, ¿verdad? Ok. Esta presentación siempre se las comparto, ¿eh? Ok, entonces, para elegir qué método, técnica o instrumento pueden utilizar para su investigación, primero hay que tener claro qué tipo de fuente necesitan. Recuerden que hay fuentes primarias, secundarias y terciarias en una investigación. Las primarias son las que ustedes justamente van a recolectar con el instrumento de recolección de información, o sea, con observación, con cuestionarios, con entrevistas, con grupos focales, o sea, con el instrumento cualitativo o cuantitativo que ustedes decidan. ¿Sí? Esa es la fuente primaria, porque es la que el investigador primero recolecta, o sea, de primera fuente, de primera mano. La fuente secundaria es toda la información que han venido ustedes
consultando que en libros, en internet, en revistas, con otros maestros, con sus compañeros, si es que trabajan en la empresa donde están haciendo la investigación, pues preguntándole a sus compañeros, a sus superiores, ¿no? Toda esa información que ya existe se llama secundaria. Y ahí sí no necesitamos diseñar un instrumento porque ya, pues ya está investigada, ya no es necesario, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué tipo de instrumentos o de técnicas pueden ocupar para recolectar información primaria? Está, por ejemplo, la observación. Aquí, no sé si ya les comenté esto, creo que sí, pero si no se los digo ahorita. La observación puede ser participante, no participante, estructurada, no estructurada y semiestructurada. A ver, ahí les va. A ver, la observación participante es donde ustedes participan directamente con el sujeto o el objeto de estudio. O sea, hagan de cuenta que van a invitar a sus compañeros de la universidad cuando están en clases presenciales y les dicen, les van a avisar, ¿sabes qué? Estoy haciendo una investigación sobre los principales platillos que se compran en la cafetería los sábados en clase. Entonces, ¿te molestaría que te esté observando mientras tú compras tu desayuno? Entonces, están ahí involucrando a la persona que van a observar. Lo están haciendo partícipe de esta observación. A mí no me gusta tanto esta observación, les voy a decir por qué, porque la persona o las personas que observan se intimidan un poco, ¿no? O sea, no se comportan de manera natural. Entonces, esto hace que se sesgue un poco la información. Aquí, si lo van a hacer, tienen que lograr que la persona o las personas que están siendo observadas se sientan tan en confianza que no noten que los están observando. ¿Sí? Si lo pueden lograr, adelante. Lo pueden hacer observación participante. La no participante es cuando no les avisan, nada más los observan sin decirles, sin que se den cuenta de que los están observando. Por ejemplo, las cámaras escondidas, el mystery shopper, ¿no? El comprador misterioso, ¿no? El que se viste como un civil cualquiera, como un comprador cualquiera, pero en teoría es un representante de una marca, de una tienda, etcétera. Entonces, se fusiona con los compradores igual de la marca o de la tienda y observa cómo ellos compran, bajo qué precios, tallas, colores y demás, porque finalmente es otro consumidor más, ¿sí? Entonces, esa es una observación no participante, ¿ok? Ahora, la observación estructurada es la que ustedes realizan con una guía de observación. O sea, cuando ustedes, yo creo que sí en alguna otra materia, si no en la licenciatura, en la prepa, les dijeron, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de recolección de información en campo. Y entonces se van al bosquecito y su maestra de ciencias naturales les dijo, del árbol van a observar que el tipo de madera, el color de la madera, las hojas que se encuentren, ¿no? Y entonces van anotando lo que la maestra les dijo que observaran. Esa es observación estructurada, porque ustedes ya tienen delimitado muy claramente lo que van a observar. Entonces no van a ir así a la y se va a decir, pues a ver qué veo en el bosque. No, no, no. Sino que ya van directamente a observar que los árboles, las hojas, las flores, porque ya lo anotaron, ya lo escribieron, ya lo estructuraron, ¿sí? Y la observación no estructurada, pues evidentemente es lo que cachen, ¿no? Ahora sí que van al lugar a donde se va a hacer la investigación o donde es el contexto de su investigación y de lo que ustedes identifiquen aleatoriamente es lo que ustedes van a integrar en su reporte de observación. No me gusta, honestamente, ese tipo de observación porque es muy a la suerte, ¿no? O sea, a ver qué cacho. Y a veces se nos olvida que, es que no me acordé colocar las tallas de esta marca, ¿no? Y venían ahí en lo que estuve yo observando. O sea, como que no hay orden cuando una observación es estructurada. Entonces, bueno, esos son los tipos de observación que más se utilizan. Las ventajas de esta observación es que puede utilizarse para quali y para quanti, o sea, para los dos enfoques de investigación. Se supone que se deben de observar características y condiciones de los individuos de estudio, o sea, se utiliza mucho para investigación descriptiva, con un diseño descriptivo, cualitativo y cuantitativo. Es un método que también depende de registros terceros, o sea, por ejemplo, que de libretas,
de celulares para grabar lo que están observando, de videocámaras, de cámaras fotográficas. Entonces, necesitan tener este tipo de herramientas a la mano y que funcionen para que su observación no esté sesgada, ¿ok? Aquí vienen algunas desventajas que son las que les comentaba, ¿no? Que puede tener sesgos. Por ejemplo, luego, si mandamos a observadores género masculino a las tiendas, ¿no? Por ejemplo, pues nunca falta que se observan más a las damas que en general a toda la muestra. Entonces, ese tipo de sesgos que puede tener el observador, pues afecta a la investigación, ¿no? Al momento de interpretar es otra cosa que no me gusta de la observación no estructurada. Como no llevas como una guía de lo que vas a observar, a veces se te puede olvidar algunos detalles. Entonces, la interpretación también va a estar sesgada, ¿sí? Entonces es importante que si no llevan la estructura de lo que van a observar, tengan muy buena memoria para recordar todo lo que han venido observando o bien que el dispositivo que utilicen para observar pues funcione correctamente, ¿no? También la observación pues sí requiere tiempo, no sé si tengan esa disposición de entre la escuela, el trabajo, la familia y de verdad, todo lo demás pues puedan observar con detenimiento, con atención, para que no se les vaya ningún detallito de lo que están observando, etcétera, ¿no? Y demás cuestiones que tienen que ver más con los sentidos en cuanto a pues su capacidad de identificar colores, complexiones, situaciones, etcétera, ¿no? Para reducir este tipo de problemas, era el comentario que les hacía, ¿no? Es mejor una observación estructurada, así estableciendo bien qué es en lo que me voy a enfocar principalmente de la observación, a quién voy a observar, no nada, por eso al principio cuando estamos investigando en licenciatura, pues los que se sugiere es que no se apoyen de terceras personas que no tienen nada que ver con ustedes o con la licenciatura o con la investigación, porque no tienen esa preocupación por hacerlo bien. Entonces mejor, ni modo, aunque sea más tiempo para ustedes, mejor hacerlo ustedes directamente que apoyarse que en el amiguito, la pareja, el primito, el hijito, porque pues sí son nuestra familia, pero no tienen esa sensibilidad que ustedes ahorita sí para sacar bien su investigación. Ok, entonces aquí viene la definición de lo que les comento de participantes y no participante y demás. Voy a seguir para que aprovechemos el tiempo, no me quiero extender en esto. Estructurada, no estructurada. Algunos errores relacionados con este tipo de observación es algunos prejuicios que tenemos para observar ciertas cuestiones. Acuérdense que somos, en esta materia, en estos cursos, somos primero investigadores y luego son administradores. Entonces, algo, por ejemplo, les puedo compartir con otros alumnos, es que si trabajaban en gobierno, pues siempre salía, ¿no? La defensa de la camiseta de que no, pues el sector público es la onda y somos todos perfectos y demás. Entonces, eso sesgaba de alguna manera lo que estaban investigando, si era por observación, ¿no? Entonces, quítense la camiseta de su empresa tantito en esta materia y si van a hacer observación, sean muy neutros, sean objetivos, más que subjetivos, de lo que están observando. Sea bueno o sea malo, ustedes no están recolectando información. Si hay detalles ahí que tienen que ver con otras cuestiones, ustedes nada más están revisando, ¿sí? Ok, sigamos. La encuesta famosa, que puede ser, ese es el método, acuérdense, el método es la forma, la técnica es el machote, o sea, entrevista o cuestionario, ¿sí? Entonces, la entrevista, ya les comentaba hace un momento con el ejercicio que hicimos en Word, son preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, que no hay opciones para que respondan los entrevistados. Acuérdense de las reglas, nunca tutear, ¿sí? Cuidar mucho la ortografía, cuidar mucho la forma en que les leen la pregunta, que no cometan errores sintácticos como aiga, estuviste, nadie, este tipo de cuestiones demeritan la calidad de la investigación y sobre todo aunque ustedes no lo crean, sí influye en la respuesta, de las personas que les están contestando porque dicen, no, como que no le veo mucha seriedad a esto, entonces, o sea, este tipo de cuestiones sesga la información, entonces cuiden este tipo de cuestiones en la entrevista. El cuestionario son respuestas cerradas, o perdón, preguntas cerradas con respuestas brindadas, o
otorgadas al cuestionado de manera ordinal, como la que vimos ahorita en el ejercicio, o por ejemplo Likert. La Likert es la que ustedes, no sé si les aplican encuesta de servicios, de evaluación de servicios de la universidad, porque todas las universidades lo hacen. Predominantemente las encuestas que hacen las universidades son con escalas Likert, del 1 al 7, del 1 al 5, ¿no? Las más cortitas del 1 al 3, en donde ustedes eligen, de acuerdo al número, su nivel de preferencia por, o de aceptación, o de acuerdo por cierto reactivo, ¿no? O sea, por ejemplo, que les pregunten, ¿está de acuerdo con que la clase X presenta manejo de información confiable? 1, completamente de acuerdo. 5, completamente de desacuerdo, ¿no? Y ahí en esa escala se van moviendo. Esa se llama escala Likert, ¿sí? Otra regla bien importante, sobre todo de los cuestionarios, porque son escalas de medición, se llaman. Las escalas de medición son las respuestas que ustedes dan al cuestionado en cuestionario, o sea, en preguntas cerradas. Esas son escalas de medición, que pueden ser, repito, ordinales, Likert, dicotómicas, ¿sí? Diferencial semántico. Diferencial semántico es blanco o negro, frío o calor, ¿no? O sea, son extremos de la escala. Ese es diferencial semántico. Si quieren más detalles sobre los tipos de escalas que pueden incluir en su cuestionario o en su entrevista, en el Malotra que les compartí también en el curso, es más, ahorita les voy a dar el capítulo exacto donde vienen las escalas de medición para que lo lean y puedan armar mejor su instrumento. Y también en el libro de Sampieri, Jessie vienen temas de escalas de medición para que le digo a Jessie porque ella fue la que me pidió el libro y ya se lo mandé. Si alguien más quiere ese libro, me puede escribir correo y se lo mando, con todo gusto. Ay, no fue. A ver. ¿Sí les compartí el libro de Malotra o no, chicos? Porque el que puse, perdón. ¿Cómo? Yo no tengo ningún libro. A ver, déjenme checar, porque el que les puse es un manual de... A ver, Malotra. De una vez se los quiero dejar. Aquí está. Denme un momento. Se los voy a compartir en... Aquí está. El libro se llama Investigación de Mercados, Antología. Voy a reiniciar la sesión en lo que se lo subo, porque ya me quedan menos de 5 minutos y nos volvemos a conectar y ya van a tener en la plataforma el libro.